Pues, profe, yo creo que, o sea, al tener un producto, digámoslo así, en un estado tan, pues, bruto, tan inicial, yo creo que Sí, hay una fuerte probabilidad de nuevos productos, digamos, él podría mezclar para meter exacto, nuevos sabores, tipo cosecha, exacto, no sé, o añadirle más cosas. exacto. Pienso. Totalmente de acuerdo. Y así más o menos como lo hace Cosecha, ¿no? Que empieza como a crear buenas combinaciones. Y mira que en estos días yo hablé con él y me decía que lo que más se está moviendo es el cuento de las limonadas, ¿sí? Porque en los restaurantes ahorita en Cali se está abriendo mucho ese mercado, mucho esa posibilidad de que tú pides limonada que no sé qué, que coco, que mango, que cereza, que lulo. O sea, el concepto pues de limonada, pero pues con las frutas tradicionales. Entonces él me decía que sí, que por ahora pues se está dedicando mucho al mango, pero que él ve mucho potencial en poder hacer esas mezclas. Obviamente cuando se trabajan, ellos quisieran, por ejemplo, que la limonada ya estuviese hecha, pero el problema es el limón, ¿no? El limón es el tema que puede cortar ahí cualquier cosa en el tiempo, ¿no? Entonces, él dice, ver la forma también como podemos involucrar ese concepto pues de la limonada y que no les cueste tanto pues demorar en cuanto al tiempo la producción de este tipo de bebidas. Eso es lo que me comentaba él. Pero también vi una oportunidad muy fuerte en el tema del empaquetado. Yo también vi una oportunidad muy fuerte en el tema del corte, ¿sí? Que también me parece muy interesante en la parte pues del proceso como tal. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien que haya visto otra situación? Pues también, profe, con lo de los residuos, que ellos tienen muchos residuos y no los aprovechan. Yo creo Exactamente. que hay Muchísimos, algo, muchísimos. Y exactamente. puede haber algo, ¿no? Puede haber algo. Normalmente la cantidad de cáscaras que ellos botan es una cosa tremenda. Y ahí puede haber una propuesta. Lo de las conexiones, lo de las cuentas, todo lo que tiene que ver con sistematizar un poco el tema de gestión de la información. Eso también es valioso, ¿sí? Empezar a trabajar. ¿Alguien más? ¿Alguien más notó algo diferente? Profe, pues yo creo que de pronto por la parte de comerciarlo más en supermercados, yo creo que sería importante. Pronto Pues llegar, exacto, llegar un poco a almacenes de cadena, me parece chévere. Pero bueno, mira, todo eso que estamos haciendo aquí es, por ahora, como algo preliminar. Uno siempre que parte un problema de innovación y lo quiere trabajar, uno parte de algo preliminar. Pero hoy les quiero enseñar algo, ¿sí? Algunas técnicas que vamos a empezar a trabajar durante esta primera fase del Design Thinking, que es como todo el tema de descubrir, todo el tema pues de analizar por dónde tenemos que meternos, cómo formulamos ese reto, y ahorita ya les voy a mostrar pues como una pequeña información para que ustedes en su equipo de trabajo empiecen a analizarla. La idea es que esta semana y la otra empecemos ya a conocer en detalle por qué línea nos vamos a ir a trabajar, por qué necesidad, porque él mencionó varias cosas y que obviamente pueden hacer de que salgan muchas necesidades, como decían ustedes, muchas oportunidades, porque pues es su mercado, no solamente le pasa a él. Yo creo que hay muchas personas que también trabajan en el empaquetado de frutales. Y es tanto sí que he visto, por ejemplo, empresas dedicadas a simplemente dejar la papa lista, ¿sí? Para que las personas en los restaurantes simplemente utilicen las papas amarillas, las papas normales para hacer sus platos. ¿Sí? Hoy en día la tendencia es esa, como que ya no te compras el bulto de papa normal, sino que te compras el bulto de papa ya cortado a la medida, ¿sí? Porque lo que buscan los restaurantes es agilidad en el proceso, ¿sí? Para poder pues, entregar y cumplir. Por eso él decía que el tema de las onzas, ahí hay una oportunidad gigante, no solamente para él, o sea, para en general, ¿sí? Que en algún momento una empresa pequeña necesite, pues, como tal, trabajar en estos contextos. Entonces, les quiero mostrar a continuación algo muy sencillo, algo muy básico, que nos va a dar como una visión un poco diferente de lo que queremos hacer. Como en este momento cada grupo, pues, no vamos a trabajar todas las mismas necesidades posiblemente, o todas, porque nos morimos prototipando para todas las necesidades. La idea es que ustedes en su equipo de trabajo empiecen a perfilar una, ¿sí? Y obviamente para empezar a perfilar una,
necesitamos por ahora conocer de manera preliminar esa situación problema, esa situación dolorosa que en este momento sufre esta persona, ¿sí? Como lo es Juan Carlos, pero necesitamos conocer como los actores, ¿sí? ¿Cuáles son como los actores más importantes en cuanto a esta parte que yo le llamo la parte de conocer? La parte de conocer es que ya usted va a entrar en detalle, ¿sí? Con estas personas, y los actores no solamente Juan Carlos que sufre el problema, los actores pueden ser derivados, y ya ahora vamos a ver cómo yo identifico esos actores, qué son los mapas de actores, porque es importante antes de definir un reto o una necesidad propia, porque es tan importante definir quiénes influyen en este proceso. Entonces ya les voy a mostrar algo muy corto que les va a permitir a ustedes arrancar en su equipo de trabajo. Hoy también vamos a arrancar con algo muy sencillo que yo le llamo el tema de la inclusión de actores, y eso es algo que de verdad que les va a dar una herramienta súper importante a ustedes. Entonces ya les comparto por acá mi pantalla rápidamente, porque como estamos en esta fase inicial, para mí la más complicada, porque ustedes tienen talento para hacer cosas, para hacer soluciones, el tema está en cuál. ¿Listo? Entonces esta semana nos vamos a dedicar netamente a todo esto lo que son indagaciones, ¿sí? Estas técnicas de indagación que nos van a permitir crecer en el tiempo. Recuerden que nosotros ya arrancamos hoy por aquí, oficialmente. Vamos a arrancar aquí por la empatía, ¿sí? Y obviamente la empatía es empezar a conocer mucha información al detalle de lo que queremos resolver. En este momento nosotros tenemos, por decirlo así, una necesidad preliminar, y muchas. ¿Por qué preliminar? Porque la mencionó una de las personas que más sufre eso en ese momento. Pero como él mencionó bastantes, ¿y por qué le llamo preliminar? Porque pues no conocemos en detalle cómo se hace, cómo se está haciendo. Para eso vamos a levantar esa información. Pero va a llegar un momento que esa necesidad ya tiene que tener un rumbo, ¿sí? Esa necesidad que queremos atacar ya es la definitiva. ¿Por qué? Porque ya hice un estudio de verdad, si hay una oportunidad, si yo puedo escalar con esa necesidad, con la solución que yo haga. Y ya cuando uno la defina, pues ahí sí, yo digo, esto es otro mundo aparte. Ya uno empieza a pensar en soluciones aquí. Pero por ahora, esta primera parte es lo que yo considero la parte más difícil de cualquier metodología de innovación, que es lograr confirmar, ¿sí?, que esa necesidad que logramos percibir, porque eso fue más que todo una necesidad percibida por parte del empresario, pues vamos a empezar a definirla de verdad, a validarla, ¿sí? Se supone que cuando uno define es porque ya hubo una validación de que eso está funcionando así. Porque es que recuerden que los usuarios, muchachos, los usuarios también a veces son muy a mostrar pues su mayor falencia, pero a veces hay unas causas de las causas, ¿sí? Entonces uno en una primera entrevista, en una primera impresión que uno tenga con el empresario, pues es una primera impresión que nos da como un punto de partida, pero la idea es que conozcamos en detalle con algunas técnicas que vamos a ver esta semana para poder ya descubrir si esa necesidad que nos manifestó en algún momento, que para nosotros se convirtió en preliminar, es o no es. Porque si uno no hace esto, uno se puede dejar llevar muchas veces por el deseo del empresario, o uno muchas veces se deja llevar por algunos caprichos del empresario o del usuario, ¿sí? Y a mí me ha pasado muchísimo eso. A veces yo entrevisto a alguien que tiene una necesidad y él me manifiesta y me manifiesta y me manifiesta esto. Cuando yo empiezo como a investigar y empiezo como a entrar en detalle de lo que está pasando, me doy cuenta que lo que produce eso que él tanto desea es otra cosa, que es la raíz de todo, ¿sí? Entonces, eso le ayuda a uno a validar. Y aquí donde, cuando definamos esa necesidad, aquí donde aparece si es o no es. Obviamente, si uno hace una muy buena empatía con el usuario, usted va a tomar esa decisión. Sí, definitiva. Eso que nos comentó Juan Carlos, acorde a lo que levantamos de información, es. O, no, mira que no era eso, sino era otra cosa. Entonces, ahí es donde se llama un pivoteo. Un pivoteo es cuando uno está haciendo como estas técnicas de indagación y de un momento a otro le toca a uno migrar a otra necesidad. Esto ha pasado muchísimo en este curso, muchísimo. ¿Sí? Porque yo antes de llegar a estas etapas superiores, yo no puedo empezar a idear si yo no tengo, en definitiva,
¿cuál es mi necesidad de validar? Y hay personas que la pasaba esto, tienen una necesidad preliminar. Al menos ustedes ya tuvieron como un contacto con el empresario. A veces pasa que usted no tiene ningún contacto con nadie ni con el usuario y usted empieza a suponer desde su casa. ¿Sí? Usted empieza a decir, es que yo he visto esta problemática, yo he visto esta necesidad aquí. Pero ahí es donde uno está como a ciegas. Ya con la empatía, con la inmersión como tal, empezamos a validar eso. Pero la empatía, ¿cómo se logra? Se logra con una serie pues, de técnicas que vamos a ver que le permite como descubrir a usted si es o no la necesidad que va a trabajar. Por eso les hacía la pregunta ahorita al inicio. Más o menos, ¿qué necesidad ustedes lograron identificar? Y muchos de ustedes de pronto se identifican con una en este momento. Pero en este trabajo que vamos a hacer, estas 2 semanas, es un trabajo para darnos cuenta definitivamente, sí, nos vamos a ir por aquí. Definitivamente vamos a irnos por acá. ¿Sí? Y posiblemente hayan grupos que se vayan por el mismo camino, no hay problema, porque pues para eso van a haber soluciones diferentes. Pero por ahora lo que necesito es que esa necesidad que tenemos ahorita en nuestra mente, que de pronto nos llamó la atención, ¿sí? Al equipo de trabajo nos llamó la atención, bueno, hay que empezar a validarla. Y para empezar a validarla, pues necesitamos obviamente poco a poco ir haciendo una investigación muy básica que nos permita como llegar allá. Obviamente Juan Carlos nos va a brindar pues cierta información que nos permita apoyar este proceso. Entonces, yo tengo una frase muy chévere que me gusta siempre mencionarla del autor Albert Einstein, y él dice lo siguiente: si tuviese 1 hora para resolver el fin del mundo, dedicaría 55 minutos a plantear el problema y 5 minutos a encontrar la solución. Esto pienso que dice todo, ¿sí? Dice todo lo que uno hace en un proceso muchas veces. Soluciones hay. Créanme que afortunadamente la tecnología sigue creciendo, está creciendo, pero a veces lo más difícil es plantear cuál va a ser ese reto, ese problema, esa necesidad, ¿sí? Que de verdad queremos atacar. Y es por eso que me gusta mucho esa frase, porque a veces perdemos más tiempo en la solución que a veces en el problema, y hacemos lo contrario, a veces la solución no resuelve el problema, precisamente por eso, porque le dedicamos más atención a lo que sabemos hacer, porque nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, ¿sí? Porque es el tema que ustedes estudiaron. Pero ahorita en estas 2 fases que vamos a trabajar, la inmersión y la definición del reto, ahí donde sí tenemos que sacar un tiempito para ver por dónde nos vamos a ir. Porque ustedes saben que más adelante, si usted sigue con una necesidad que no ha validado, ¿qué le puede pasar? Lo que le puede pasar es que usted pierda mucho dinero en la vida real prototipando algo que de verdad nunca validaste. Entonces, por eso es importante que nos dediquemos un tiempo, ¿sí? Por ende, los retos que nosotros vamos a trabajar aquí y que van a salir, pues van a partir de la necesidad, ¿sí? Del usuario. Entonces, yo les quiero pues dar como lo que hemos hablado, un resumencito por acá. Recuerden que nosotros ahorita no podemos pensar en sustantivos, nosotros ahorita tenemos que pensar en verbos. ¿Cuáles son las necesidades que ese usuario tiene, ¿sí? ¿Qué necesita ahorrar? ¿Qué necesita optimizar? ¿Qué necesita mejorar, maximizar, minimizar? Por ahora los sustantivos, es decir, las cosas, las soluciones, en este momento pues no nos interesa mucho, ¿sí? Más bien pensemos en qué es eso que necesita ese empresario, ¿sí? Y es por eso de que más adelante el adjetivo de este verbo va a ser nuestra propuesta de ¿qué? De valor, ¿sí? Normalmente cuando uno tiene un verbo es la carencia de algo, ¿sí? Es la acción. Pero cuando uno habla de adjetivo, el adjetivo es la característica de ese verbo, ¿sí? Y obviamente para nosotros, cuando empecemos a sacar nuestra propuesta de valor, va a ser eso, ¿sí? Va a ser todo lo que tiene que ver con qué voy a ofrecer yo como beneficio al usuario. Pero por ahora, en estas 2 primeras fases, lo que nos interesa es pensar más que todo en verbos, ¿sí? Para poder avanzar. Entonces, por acá tengo una formulación del reto. Primero, ¿qué es lo que quiero que hagamos esta semana? Por ahora, lo que me interesa mucho a mí es que empecemos como a sacar los posibles dolores, ¿sí? Hagamos este ejercicio. Ustedes en su equipo de trabajo. Haga una lista. Pam, 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 pam. De lo que usted de pronto entendió de esa primera entrevista, ¿sí? Y haga una lista de los dolores. O sea, los dolores, recuerden que cuando hablamos de dolores es porque se manifestó una necesidad, ¿no? ¿Sí? Que muchas veces al dejarla avanzar en el tiempo, se me convierte pues en un problema. Recuerden que el problema es el conjunto de todas las necesidades. Si en algún momento Juan Carlos dice, tenemos una baja demanda en pulpa, algo pasa en cuanto a necesidad.
o tenemos una alta demanda, ¿sí? Porque a veces el problema no puede ser negativo, sino también puede ser algo positivo. Tenemos una alta demanda de pulpa que no podemos solventar en este momento, pero es posiblemente porque hay un conjunto de necesidades, ¿sí? Que hacen de que eso no se esté resolviendo. Entonces, lo primero que uno hace para arrancar un reto de innovación es esto, reunirse con mi equipo de trabajo y empezar como a hacer una listica de las posibles necesidades en las cuales nosotros podemos movernos. Obviamente, ¿por qué hacemos una lista? Porque pues, la idea es analizarlos, ver qué tienen en común esas necesidades, porque hay necesidades que están más enfocadas, por ejemplo, al proceso. Van a haber necesidades que estén más enfocadas como a la parte administrativa, la parte de gestión, la parte de entrega, ¿sí? Entonces, la idea es agruparlos por similitud. Y, obviamente, ir definiendo la necesidad en verbos. Entonces, ejemplo, ahorrar tal cosa, ¿sí? Minimizar los residuos. Ustedes miren que termina en verbos, ¿sí? Mejorar la forma de entrega. Entonces, todo esto que nos dijo Juan Carlos en su lenguaje de él, vamos a empezar a agruparlos, ¿sí? Ya sea por similitud. Ah, mira que Juan Carlos también dijo eso. Entonces, eso hace parte del grupo de mejorar la entrega. Así como cuando uno hace una especie de lluvia de ideas, ¿no? Que uno lo que hace es como agrupar las ideas que tiene como en similitud. Entonces, esto es lo primero que uno hace en un equipo de trabajo, después de que uno haya tenido como ¿sí? Una pre-entrevista como lo que hicimos la semana pasada. Obviamente no va a ser el último acercamiento que vayamos a tener con él, no. Sí, vamos a seguir sacándole más información, pero por ahora, con base en lo que tenemos, empecemos a listar, ¿sí? Todos esos dolores que ustedes consideran en los equipos de trabajo que pueden tener. Ya cuando uno lista esos dolores, ahí sí ya empieza uno como a agrupar. Ah, mira, que es que esto que estamos hablando de pelar bien la pulpa va muy ligado también al empaque, entonces los podemos agrupar en algo, ¿sí? En un verbo, pues, global. Entonces, esto es lo primero que uno hace, ¿sí? Esto es lo primero que uno hace cuando uno va a arrancar un reto de innovación en el equipo de trabajo. Saque un listado de dolores y luego de ese listado de dolores trate de definirlo mediante verbos cuál sería como tal esa necesidad. Ya cuando uno hace esto, entonces es muy útil utilizar esas técnicas, ¿sí? En el equipo de trabajo. Eso es como un paréntesis a lo que dije anteriormente. Muchas veces, ahora nos interesa ser muy generales y no específicos. ¿Por qué? Porque si pensamos de manera general, sabemos que posiblemente hay una oportunidad en otro lado, no solamente de Juan Carlos con Pulpa Fresca Cali, ¿sí? Entonces yo los invito a que en este primer ejercicio, por ahora, ¿sí? No nos limitemos a algo tan específico como pulpa fresca, ¿sí? Yo sé que pulpa fresca va a ser nuestro caso de estudio, ¿sí? Pero tratemos de pensar de manera también general, es decir, no solamente Juan Carlos tiene ese problema o esas necesidades, sino que mira que acá también, posiblemente estas empresas, ¿sí? Porque esto nos ayuda a ver qué tan escalable se nos vuelve nuestra necesidad y si verdaderamente esto en el tiempo hay una oportunidad. Porque recuerden que la oportunidad va muy ligado al mercado, ¿no? ¿Sí? Y ver si para eso hay una buena demanda. ¿Qué tanta oferta hay? Porque por ahí alguien decía, ¿tú conoces esta competencia? Y hay mucha gente que hace esto, yo me imagino, mucha. Sí, mucha gente. Por eso cuando ustedes le preguntaban a él que cuál era el factor diferenciador, ¿cierto? Era eso. ¿Sí? Era poder ver y comparar. Debe haber mucha empresa. Entonces no nos limitemos solamente con pulpa fresca. En este momento es un consejo, ¿no? Miremos también un panorama general. ¿Sí? Miremos un panorama general, hagamos una búsqueda muy sencilla de cuál es la oferta que hay aquí en Cali acerca del tema de las frutas, de las pulpas. ¿Sí? Miremos a ver cómo está eso. Porque demanda, créanme que ya se ha confirmado que esto es algo, es una realidad. O sea, la demanda siempre va a estar ahí. Porque estamos hablando de productos alimenticios, específicamente bebidas. Y ustedes saben que hoy en día todo lo alimenticio, llámese comida sólida, líquida, eso es un negocio que haga de por mitad. Sea el negocio que sea, los restaurantes van a ganar siempre. ¿Sí? Todo lo que es comidas van a ganar. Es tanto así, y les doy este dato, y ustedes me lo van a confirmar. Es tanto así que muchas veces uno va a un restaurante y la cuenta se le sube a uno
no es por lo que pediste a nivel de plato principal, porque las bebidas te aumentan una cantidad porque te cobran bastante por las bebidas. ¿O no les ha pasado, muchachos? ¿No les ha pasado que a veces uno compra, si uno va con a la familia a almorzar o a comer, y uno mira como la cuenta, pues pucha, en jugos fueron como más de 50.000 pesos? ¿O no les ha pasado? Sí, profe. ¿Sí o no? Claro. Pasa mucho. Entonces, ¿qué significa? Pues que ese mundo, pues hay mucha demanda porque, pues, bien o mal, la gente tiene que tomar algo. ¿Sí? Es como cuando alguien dice, el negocio del papel higiénico, pues bien o mal, todo el mundo, pues, debe usar papel higiénico. ¿Sí? Es como el común denominador. Entonces, el mercado lo hay. El tema es que no conocemos muy bien, de pronto, la oferta. ¿Sí? ¿Qué tantas personas están haciendo eso? Aquí es donde entra uno con su equipo a hacer una pequeña investigación, ¿sí? O lo que le llaman los de mercadeo, le llaman un benchmarking. Un benchmarking es como que ir a chismosear, ¿sí? Y analizar qué están haciendo ellos. Debe haber mucha gente trabajando en eso, ¿sí? No solamente pulpa fresca. Entonces, cuando uno analiza esto, la demanda, la oferta, ¿sí? Uno empieza a ver qué tan oportunidad hay en resolver este tipo de cosas, ¿sí? Como les digo, pulpa fresca es nuestro caso, pero a veces uno comete el error de solamente dedicarse a un caso específico. Pero en la vida real, uno cuando trabaja en proyectos, uno debe empezar desde lo general a lo específico. Es decir, ver un panorama general de cómo esta necesidad se mueve. Y luego sí, ya entro en la necesidad específica, pero primero uno hace una búsqueda, ¿sí? Y eso es algo que yo les recomiendo. Por eso les quería dar como esos 3 consejos que se vienen. Porque es la forma en que tú, cuando sacaste esta lista, te das cuenta de todas estas necesidades y te das cuenta también dónde pasa. No solamente le pasa a pulpa fresca. Ah, mira que es que aquí en Colombia aproximadamente existen tanta cantidad de empresas que uno dice, mira, con lo que yo haga futuro como solución, posiblemente, si hay una oportunidad, puedo crecer más. No solamente para pulpa fresca, ¿sí? Entonces, por eso este es el primer consejo que yo les daba. Traten de pensar en un panorama general de la situación. Para eso van a tener muchas necesidades que evaluar y traten de hacer como un pequeño estudio muy básico. Más adelante haremos algo más específico, pero por ahora un pequeño estudio de oferta y demanda, ¿sí? ¿Qué tanto competencia hay? ¿Cuántas empresas más o menos hay? Uno obviamente en la web puede encontrar muchas cosas. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo consejo, para poder de que usted haga un buen proceso de listar todas estas necesidades, es un proceso tradicional, ¿sí? Proceso súper tradicional. Es preguntarnos en el equipo de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Por qué pasa? ¿A quién le pasa? ¿Y dónde pasa? Lo que le llaman pues las 6 W questions, ¿sí? O las 6 preguntas típicas que uno siempre hace. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno se responde ese tipo de preguntas que arrancan con esas palabritas qué, cómo, cuándo, por qué, quién y dónde, le da pie a uno que salgan más dudas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sufre el usuario? ¿Sí? ¿Cómo pasa? ¿Cuándo pasa? Cuando uno habla de cuándo, le da a uno información muy valiosa, porque uno se da cuenta de la periodicidad o la frecuencia con que pasa esa necesidad. ¿Por qué pasa? ¿Sí? ¿A quiénes le pasa? ¿O dónde pasa? Esto es un truquito que uno siempre hace para cuando uno como que apenas está descubriendo esa necesidad y uno como tiene varias, ¿sí? Uno tiene varias, es bueno complementar ese poco de necesidades que ustedes escucharon la semana pasada y empezar a responderse eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo pasa? ¿Cuándo está pasando? ¿Cuando hay mucha gente? ¿Cuando llega mucho pedido? ¿Por qué pasa? Ah, es que no tenemos máquinas para cortar. ¿A quién le pasa? Al operario, al dueño. ¿Dónde pasa? ¿En qué fábrica? ¿Sí? Entonces, cuando uno utiliza esas preguntitas es para eso, para como ir al porqué del porqué, el porqué, el porqué. Y eso es muy bueno hacerlo, ¿sí? Porque esto ayuda a que poco a poco usted vaya perfilando con qué necesidad de pronto se puede ir. Posiblemente haya necesidades, unas que sean más prioritarias en este momento que otras. Entonces, cuando uno hace este ejercicio de preguntarnos qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, dónde,
es para eso, para decir, ah, mira, esta pasa con mucha frecuencia, o todas pasan, o todas son importantes, o todas por ahora tienen un alto grado de prioridad. Entonces, esto es otro truquito que a mí en lo particular me gusta hacer, ¿sí? Siempre cuando yo arranco un proyecto, hago esto que les estoy diciendo. Primero, listo todo lo que escuché, todos los dolores. Luego como que hago un filtro, ¿no? Un pequeño filtro. Y empiezo a agrupar necesidades que se parezcan. Y luego empiezo como que a explorar el mundo más general para hacer un pequeño estudio de mercado muy chiquitico, ¿no? Muy chiquitico, de la oferta y de la demanda. Y luego ya entro en detalle. Bueno, si aquí estamos hablando de que hay que ahorrar, ¿sí? O minimizar las pérdidas o los residuos, bueno, preguntémonos, ¿qué es lo que pasa? Es que estamos perdiendo residuos. ¿Cada cuánto pasa? ¿Por qué pasa? ¿Sí? ¿A quién le pasa? ¿Dónde pasa? Entonces, esto me ayuda como a entrar más en detalle. Y esto uno lo puede consultar, obviamente, con el empresario también, para corroborar si en algún momento ustedes tienen como una necesidad candidata a trabajar. Supongamos que alguien me dice, profe, nos vamos a ir por aquí por mejorar la entrega. De hecho, ahí es donde yo le digo siempre, bueno, trate de hacer este ejercicio de las 6 preguntas, ¿sí? Que le permiten a usted como entrar en detalle y ver si esto, de verdad, es una necesidad. Ya cuando uno hace eso, porque acuérdense, nosotros aquí en el curso no vamos a hacer todas las necesidades porque por grupo al menos vamos a atacar una, ¿sí o no? Porque si no nos volvemos locos prototipando para todas las necesidades. Uno nomás se va a quedar con una sola. Y ya, cuando uno está súper seguro, ahí sí ya la necesidad que escogí, un ejemplo, nos vamos a ir por ahora por mejorar la entrega. Entonces ahí sí ya empezamos a entrar en detalle en esa necesidad, ¿sí? ¿Y qué es prácticamente entrar en detalle? Pues conocer todo lo que está alrededor de esa necesidad, todos los actores, ¿sí? Y eso es lo que vamos a mirar ahorita. Todos los actores que influyen en esa necesidad. ¿Y qué significa la palabra actores? Las personas involucradas en esa necesidad. Pues obviamente está el dueño, posiblemente el operario, posiblemente el domiciliario. Miren lo que él contó, ¿sí? Que tenía un domiciliario. Entonces hay que analizar en esa necesidad a qué actores esa necesidad influye, ¿sí? A quienes afecta directamente e indirectamente. Si Juan Carlos no cumple con la entrega de pulpa, pues se va a ver afectado también el restaurante. E indirectamente me veo afectado yo como consumidor. Entonces miren que se empieza a ver como una cadena, ¿no? Como una especie de cadena alimenticia. Y Juan Carlos no genera buena pulpa, entonces está afectado él. Se va afectado los operarios, se ven afectados su familia y se va afectado el restaurante y nosotros como consumidores. Es una cadena tremenda. Entonces, por ende, nosotros vamos a hacer esto ahorita. ¿Cómo descubro quiénes son los actores que esa necesidad de verdad empieza a moverse entre ellos? ¿A quiénes afecta más? Entonces, ya con esto complementamos esta primera fase, que es como la fase preliminar de la indagación, ¿sí? Luego vamos a utilizar otras técnicas más detalladas, pero por ahora yo quiero que ustedes en su equipo de trabajo, primero, de acorde a lo que se acordaron, saque una listica. Trate de sacar como grupitos de posibles necesidades que les gustaría atacar. Luego, haga un pequeño estudio, ¿sí? De cómo sería esa demanda, cómo sería esa oferta, ¿sí? Un pequeño estudio. Luego, trate de responderse esas preguntas y ahí sí ya creemos algo que se llama el mapa de actores. Es una herramienta que vamos a utilizar ahorita, mapa de actores. Este mapa de actores es lo que uno hace al principio para saber esa necesidad, qué tantos tentáculos tiene. Cuando uno dice qué tantos tentáculos tiene es referente a qué cantidad de actores logra afectar. Y entre más actores afecte la necesidad, con más urgencia se tiene que resolver. Y ahí es donde ya uno poco a poco va perfilando su necesidad. Entonces, ya luego cuando usted hace esto, ya usted empieza como a resignificar las necesidades, porque ya usted se da cuenta de que quiénes son los actores principales y poco a poco
como dice el dicho, vamos sintiendo la empatía con el usuario. Ya me voy colocando en los zapatos de él. Y cuando uno se coloca en los zapatos de alguien, es porque ya ha hecho todo el proceso anterior, ¿sí? Y para poder decir, bueno, esto es lo que vamos a trabajar, pero obviamente vamos a seguir validándolo, ¿sí? Para poder llegar a un nivel más de detalle y ya con eso nos vamos en el reto. Ya cuando ustedes tengan claro y ya sientan lo que el usuario siente, ahí sí ya uno puede redactar el desafío, ¿sí? Ahí sí ya uno puede hacer como la redacción del desafío. Esto lo vamos a hacer luego, sino que se lo muestro ya para cuando terminemos el proceso de indagación, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar luego de que hagamos todo el proceso de indagación. Pero miren cómo se forma un reto en innovación. Primero, la pregunta reto, luego el verbo de acción, el valor que tú quieres agregar y muchas veces uno le da un alcance. Entonces, ejemplo, ¿cuáles son las formas? ¿Cómo podría minimizar? Entonces, miren que entra el verbo. ¿Cómo podría minimizar, ¿sí?, las pérdidas por residuos, ¿sí? Y aquí empiezo a hablar de mi valor. Es decir, aquí donde a futuro vamos a agregar nuestro ¿qué? Nuestro plus. Mediante la optimización, tal cosa, mediante el uso de esa tendencia tecnológica, mediante tal cosa. Esto es lo que más adelante nos vamos a preocupar. Porque por ahora lo que nos interesa es plantearnos cómo minimizar las pérdidas, ¿sí? ¿Cómo podría? Por ahora, hasta aquí. Pero luego, nuestro reto se le va a agregar el valor, ¿sí? ¿Y qué es el valor? ¿Cómo yo quiero resolver esta necesidad siendo diferente a los demás? Entonces, es por eso que hoy y la siguiente semana me interesa es que usted conozca cuál es la necesidad puntual y cómo podríamos arrancar esa pregunta reto, ¿sí? ¿Cómo podría disminuir? ¿Cómo podría promover? ¿Sí? ¿Cuáles son las formas de mejorar para que esto ya empecemos a descubrir cuál va a ser el valor y cuál va a ser el alcance al que queremos llegar? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos 4 meses desde que arrancamos y tenemos que tener un alcance. No podemos hacer tampoco irresponsables de decir, voy a llegar allá sabiendo que no va a poder llegar, ¿sí? Entonces, siempre cuando uno habla del valor, el valor va acompañado de un alcance. ¿Hasta dónde va a llegar usted con su valor? Pero esto lo vamos a hacer luego, ¿sí? Estas 2 casillitas lo vamos a hacer luego. Pero por ahora me interesan estas 2 primeras casillas. Una pregunta, ya con base en la información que usted tiene. ¿Cómo podría mejorar? ¿Cómo podría optimizar el proceso de corte de la pulpa fresca cálida? Bueno, es una pregunta problema, ¿sí? Y luego ya le agregamos el valor y le agregamos el alcance. Pero antes de todo eso, obviamente hay que entender esto, que es un mapa de actores. Entonces, el mapa de actores es muy importante. Es un mapa muy sencillo de hacer, la verdad. Súper sencillo de hacer. Es poder identificar mediante una diana. Yo creo que muchos han escuchado esta palabra de diana. Una diana es como cuando uno juega tiro al blanco, ¿no? Que uno siempre busca apuntarle a ese usuario principal, en este caso, el actor principal. Entonces, si yo tiro por acá, si yo tiro por acá, y tiro por acá, se está alejando del usuario que, entre más se aleje los usuarios del actor principal, más, ¿cómo decirlo así? Menos incidencia tiene sobre el actor principal. Entre más cercano yo me encuentre por acá al actor principal, posiblemente son personas que sí se ven afectadas directamente de lo que está pasando. Entre yo más me aleje de la diana, menos incidencia, pero existe. Es decir, hay una pequeña relación, pero no es tanta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es eso. Vamos a analizar diferentes actores. Muchas veces cuando uno trabaja con proyectos, uno puede trabajar con actores del sector público, de la academia, de la sociedad, del sector privado. En este caso, Pulpa Fresca se encuentra aquí, en el sector ¿qué? Privado. Muchas veces uno trabaja sectores públicos, o muchas veces uno trabaja proyectos de universidad, o muchas veces uno trabaja proyectos de ciudad.
Entonces, lo que sí hay que tener claro es que primero uno identifica en qué sector yo me estoy moviendo. En este caso, Pulpa Fresca Cali es sector privado, ¿sí? Entonces ya uno dice, bueno, donde yo quiero atacar va a ser un sector privado. Entonces, ahora sí, conozcamos de ese sector privado quiénes son las personas que más se ven afectadas por esta necesidad, ¿sí? Eso es lo primero que uno hace en un mapa de actores, saber a qué sector tú te estás moviendo. Ah, que al futuro tú vas a hacer proyectos en el sector público. Ah, bueno. O al futuro tú vas a hacer proyectos de ciudad, de sociedad, o en la academia. Eso es bueno tenerlo como referente. ¿Y quién me dice por qué es importante identificar primero el sector donde uno va a trabajar? ¿Quién cree que por qué se hace esto? ¿Por qué creen que es importante uno como tener ese análisis de qué sector voy a trabajar? ¿Ustedes creen que es lo mismo trabajar en el sector público que en el sector privado? Profe, porque así mismo le va a dar una solución a las personas que requieren, ¿no? Exactamente, pero también eso tiene un sentido por allá ocultico. Cuando uno analiza en qué sector voy a trabajar, usted se va a dar cuenta todo el tema de la política que hay alrededor de todo eso. ¿Por qué? No es lo mismo yo hacer un proyecto con potencial innovador en el sector público que en el sector privado. Porque yo sé que aquí debo cumplir con un poco de requisitos y aparte de todo debo licitar. ¿Saben qué es licitar? ¿Sí han escuchado esa palabra licitar? Licitar es cuando yo propongo mi proyecto y muchas empresas también. Entonces el sector público lo que hace es como decir un concurso para ver con quién se quedan. Y ya ustedes, ya se imaginarán ustedes qué pasa dentro del concurso, ¿no? ¿Qué imaginan? Siempre se lo dan a quién? A lo mismo, ¿no? Entonces el sector público maneja una política pública. ¿Sí? Es decir, que cuando uno trabaja en lo público tiene una ventaja, es que hay mucho billete. ¿Sí? El tema que tú ganes con los proyectos en el sector público, hay buen billete. En el sector privado no quiere decir de que no haya billete, sí hay, pero en menos proporción que el sector público. Pero la ventaja es que la política del sector privado, acceder a los proyectos en el sector privado es más fácil. ¿Sí? Es más fácil, no hay tanta burocracia. Y lo mismo en la academia. La academia, cuando uno trabaja, por ejemplo, en proyectos de universidad, es más fácil el acceso. En la ciudad, también. Pero el sector público es el sector donde mucha gente quisiera trabajar, pero le toca licitar primero. Y licitar es que hay una empresa 1, una empresa 2, 3, 4, 5, 6, y solamente se quedan con una. Y al final, normalmente con la que se quedan, tristemente, es donde está la famosa rosca. Así funciona. En nuestro país, pues, en muchos países también debe ser. Pero hay buen dinero, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha tocado lidiar con el sector público porque muchos de mis clientes son del sector público. Entonces me toca que participar en un concurso. Luego pasan meses y estoy esperando y espere para que le digan que sí o para que le digan que no. En varias ocasiones me han dicho que no. Sí, pero en otras ocasiones me han dicho que sí. Entonces uno como que, bueno, aprovechemos el momento. Pero cuando uno trabaja, por ejemplo, en el sector privado, la política es más accesible, o sea, es más fácil de uno ir a conversar con un gerente de una empresa. En cambio aquí, usted tiene que pasar un poco de filtros y es más complicado. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, siempre que vayan a hacer proyectos que tienen ese enfoque de innovación, primero analicen en qué sector se van a meter. Porque cada sector trae consigo muchas cosas que hay que solventar. Posiblemente en el sector público, en el sector privado, a futuro te pidan papeles al día. ¿Y qué son los papeles al día? Te piden Cámara de Comercio, sí, posiblemente, o a veces no te piden. Pero el sector público sí o sí te pide RUT, Cámara de Comercio. El sector privado te pide pues Cámara de Comercio, o en ocasiones simplemente te piden cuenta de cobro para hacer tus proyectos. ¿Sí? Pero entonces ahí hay que analizar toda esa parte administrativa y uno se olvida de esto. ¿Sí? Hay gente que dice, uy, mira, mi actor principal se mueve en el sector público. Bueno, entonces tienes que lograr
en tu equipo de trabajo, sabes de que el sector público trae varias cositas al detalle. En este caso, Juan Carlos, pues, el sector privado. Más fácil acceder a él, más fácil conversar con él, ¿sí? A futuro. A mí me encanta, por ejemplo, el sector privado por eso, porque se dan las cosas muy rápido. Listo, vamos a hacerlo. En un mes te pago lo primero, en un mes te pago el 50%, y cuando termines el proyecto te pago el resto. Ah, bueno, bacano. Pero en el sector público pueden pasar meses para que esa plática te llegue. ¿Sí? Entonces, miren que cada sector tiene consigo unas cosas buenas, unas cosas malas. Pero por eso yo les decía, es lo primero que uno debe pensar al momento de hacer un mapa de actores. Luego, cuando ya uno define el sector donde va a trabajar, ahí sí ya entramos en detalle. ¿Quién es el actor principal? Es decir, ¿quién es el usuario que más está afectado por la necesidad que yo voy a trabajar? Entonces, ahí es donde ya uno dice, bueno, vamos a trabajar en equipo para empezar a definir eso. Y para definir eso, hay unas plantillitas que yo les voy a compartir. Hay unas plantillitas que nos van a ayudar a colocar aquí quién es mi actor principal, quiénes son los actores que más afectados se ven por acá, quiénes son los que están en otro nivel, quiénes están, entre más lejos esté el actor, ¿sí? Menos incidencia tiene sobre la necesidad, ¿sí? Si a Juan Carlos le pasa algo, ¿quiénes son esas personas más cercanas que se ven también afectadas por lo que está pasando? Pero indirectamente también está afectando a otras, e indirectamente a otras. Esto es el mapa de actores. Poder identificar quién, aquí en la mitad, vamos a colocar el que más sufre esa necesidad. Luego, en cada nivel de la diana, uno va colocando los actores que de pronto pueden estar más relacionados con el principal y hacia afuera los que están indirectamente relacionados. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿uno para qué hace esto? Pues uno hace esto para darse cuenta si tu necesidad que identificaste y que te vas a ir por él es una necesidad que en el tiempo un actor en este momento sabemos que lo ha afectado, se me puede convertir en un actor indirecto o a veces algo indirecto se me puede convertir en algún momento en un actor directo. En pocas palabras, cuando uno hace un mapa de actores es poder saber a futuro quiénes van a ser nuestros posibles clientes. ¿Sí? Y esto es buenísimo hacerlo. O sea, es una técnica que uno hace y es tanto así que uno la imprime grande, en un papel grande, para uno estar mirando siempre a ese actor principal. En este caso, yo me atrevo a decir, el actor principal, quien más sufre esa necesidad, pues es el dueño, en este caso Juan Carlos. Pero yo sé que también sus operarios, o sea, si se ve afectada la productividad, los operarios, ¿cómo le va a pagar? Su familia. Posiblemente actores indirectos o directos. Ah, no, el restaurante. O los proveedores, los que le llevan la pulpa, entran por acá. Si no tienen plata, entonces ¿cómo le compran? Ahí es donde uno empieza como a armar ese rompecabezas, ¿no? De esa cadena alimenticia que yo le llamo. Si se ve afectado esto aquí con esa persona, ¿a quién más? Porque luego uno ve que si resuelve esta necesidad, va a atacar a muchas poblaciones. Y eso es bueno, porque eso lo que te da a ti es que tu necesidad quedó muy bien identificada al momento de solucionarse. Aquí les pongo un ejemplito. Por ejemplo, mira, aquí aparece una necesidad, mejorar el control de seguridad en los aeropuertos. O sea, eso es lo que queremos mejorar, el control de seguridad en los aeropuertos. Y hay varios actores, están los pasajeros como principal, claro. Porque es que cuando uno habla de seguridad en los aeropuertos es porque hay que estar muy pendiente de los pasajeros. Luego por aquí aparece un actor muy cercano a los pasajeros, ¿sí? Que es el control de seguridad, el arco de seguridad. Luego por aquí los de los escáneres. Luego por aquí el control de drogas. Luego por aquí el personal de billetes, de escaneo. Luego por acá el personal de limpieza. Luego por acá la empresa que se encarga de la gestión del aeropuerto. Es decir que ante un tema de mejorar la seguridad de los aeropuertos, ante este tema, hay muchas personas que se ven afectadas por eso. Hay muchos niveles. Entonces ya uno sabe que cuando uno le resuelve a esta persona, indirectamente va a beneficiar a varios actores. Y a futuro, esos actores, a futuro, se te pueden convertir en un ¿qué? En un cliente. ¿Sí? Porque estás logrando llegar a unos niveles bastante altos de identificación.
Entonces, esto es lo que yo le llamo el mapa de actores. Mapa de actores es lograr identificar, en este caso, en nuestro caso de estudio, la empresa Pulpa Fresca, cuáles podrían ser todos esos actores alrededor del principal, ante mi necesidad. Si alguien dice, me voy a ir por la necesidad de mejorar el proceso de corte de la pulpa, supongamos, un grupo quiere irse por esa necesidad, entonces miremos a ver cuál es el actor principal, a quién más le duele. Luego, quiénes son los que también le duelen más cercanos. Y así poco a poco vas descubriendo toda la cadena de valor, ¿sí? La cadena de valor que hay alrededor de esto. Si no hay un buen corte, entonces también se puede ver afectado tal cosa. Entonces, esto es lo que le llamo yo el mapa de actores. Simplemente identificar quiénes son esas personas valiosas en este proceso. ¿Listo? Y ya cuando uno hace esto, ya luego uno empieza como a perfilar y a hacer como una especie de perfil del usuario. ¿Sí? Muy básico de quién es ese actor principal. Pero sabemos que no podemos del radar. Miren que esto parece como un radar, ¿no? Esto parece como un radar. Pero uno no puede olvidar, es que mira, las familias también por acá, posiblemente clientes, el restaurante por acá. ¿Sí? De ahí donde uno tiene que analizar muy bien cómo esta necesidad afecta toda la cadena de valor. Y muchas veces cuando uno identifica los mapas de actores se da cuenta que en la solución que usted haga tiene que tener en cuenta a todo el mundo para que esa necesidad de verdad se sea resuelta. Entonces, esto nos da un punto de partida. Entonces, recuerden, primero, definir en qué sector usted va a trabajar y luego, ahí sí, hace el mapa de actores. Hace los dibujitos, este va aquí, yo creo que aquí también se ve afectado este. Y eso nos permite ya arrancar a un proceso de indagación. Porque como esta semana vamos a arrancar en forma las técnicas de indagación al detalle, entonces posiblemente si usted aquí colocó la familia, también a usted le va a interesar la opinión de la familia. Si usted por acá colocó el restaurante, también le va a interesar el restaurante. Es decir, que no solamente vamos a indagar a Juan Carlos, sino que posiblemente también vamos a indagar a cierta población que se ve afectado por esa necesidad. Y de esta forma, uno ya tiene todos los frentes de verdad bastante analizados para poder pues arrancar este proceso de indagación. ¿Listo? Entonces recuerden, primer paso, por acá me devuelvo. Primero, en su equipo de trabajo, para esta semana, vamos haciéndolo, ¿sí? El miércoles vamos a sacar una sesión en equipo. Enlisten, ¿sí? Haga un listadito de las posibles necesidades que queremos. Luego, trate de hacer esos consejos que les di hoy. Hacer como un estudio general de lo que queremos trabajar. Porque a mí no me interesa siempre pensar localmente, a mí me interesa que ustedes piensen globalmente. Preguntémonos. Definamos el mapa de actores, ¿sí? El mapa de actores va a ser muy importante para poder conocer ese sector donde yo voy a trabajar y aparte conocer quiénes son los implicados. Porque es que uno no solamente va a entrevistar a Juan Carlos, uno también le va a preguntar al operario, ¿usted cómo se siente? ¿Le duele la espalda? ¿No le duele la espalda? ¿Le duele las manos al cortar? ¿Cada cuánto para? ¿Cada cuánto hace pausas activas? ¿Ha tenido accidentes? La familia. ¿Qué han hecho ustedes cuando hubo pandemia, por ejemplo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo aportan al proceso? Si es posible, con uno de los restaurantes. Y así uno va sacando información valiosísima para poder aplicar esta técnica. Entonces, hoy quería darles esta pequeña introducción de esos puntos, ¿sí? Porque nosotros el día miércoles arrancamos unas técnicas que ustedes van a aplicar de indagación. Unas técnicas que son muy diferentes a las tradicionales. Ustedes obviamente también en su carrera han hecho indagación, pero aquí me interesa es utilizar técnicas rápidas, ¿sí? Para poder extraer información. Y ya luego, sí podemos prácticamente pues arrancar fases posteriores. También les voy a dejar una lectura muy chiquitica, una lectura sobre el Design Thinking, y obviamente les diré qué capítulo van a empezar a analizar, ¿sí? Precisamente me interesa más el capítulo de descubrir lo que estamos haciendo. Yo les voy a colocar en el Classroom este PDF. Es un PDF muy chévere donde les voy a poner a que me lean
ese primer capítulo. ¿Cómo logro descubrir ciertos detalles de la necesidad? Recuerden que el propósito de estas dos primeras, el propósito es poder descubrir, ¿sí? Descubrir y validar que la necesidad que yo voy a atacar es o no es. Y créanme que aquí me ha pasado muchísimo. Profe, nos dimos cuenta al finalizar la indagación de que eso que queríamos resolver no era. Eso era como un deseo del usuario, pero era otra cosa. Y eso pasa mucho. Lo que pasa es que uno se asusta. Y uno como persona que hace el proyecto, uno dice, pucha, me toca volver a empezar. Bueno, es preferible volver a empezar ahorita, usted cuando ya esté prototipando y perdiendo plata. ¿Sí? Y eso pasa mucho, el pivoteo. ¿Sí? Que cuando ustedes van a hacer de pronto una visita o uno del equipo va a ir a observar cómo Juan Carlos tiene las cosas allá. Bueno, mira cómo lo tiene aquí, tiene un enfriador acá, tiene un corte, tiene una mesa. Eso es chévere, porque eso hace parte de las técnicas que vamos a ver el miércoles, una que se llama el Journey Map. El Journey Map lo que hace es prácticamente mapear la experiencia. ¿Sí? Pero por ahora quiero que iniciemos con esta lectura también, como paralelo a lo que vamos a hacer práctico, para que usted tenga también herramientas extras que les permitan descubrir de buena forma esa necesidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a iniciar con este mundo. Y otro compromiso es que por ahora en su equipo de trabajo vayan haciendo el mapa de actores a lo que ustedes creen. Porque acuerden que el mapa de actores tiene algo muy interesante. Es que a la medida que usted va indagando, va haciendo indagación, ese mapa de actores va mejorando. ¿Sí? Por ahora, hagan un mapa de actores preliminar a lo que ustedes por ahora conocen de Pulpa Fresca Cali. ¿Cuáles son los actores que ustedes creen que se ven afectados ante la necesidad que usted tiene como perfilada, ¿no? Acuérdense que ustedes van a perfilar un perfilamiento de una necesidad. Esa necesidad la van a validar. Pero para poder llegar a esa necesidad, tuvieron que haber pasado el proceso que les dije ahorita, de listarlas todas, de todas esas, tratar de agrupar varias, y al final me quedo con una sola. ¿Sí? La idea es escuchar todos los dolores, y de todos los dolores que hay, filtrar. Y al final me quedo con una preliminar, que esta preliminar es la que yo voy a empezar a validar para ver si es o no es. ¿Listo? Entonces, por ahora, en su equipo de trabajo, vayan haciendo, ¿sí? Todavía no lo voy a recoger, todavía no les voy a poner una fecha de entrega, pero vayan haciendo un mapa de actores preliminar, que cuando ya empecemos a indagar más a profundidad, posiblemente ese mapa de actores mejore, ¿sí? Pero por ahora yo quiero que arranquen. Yo también les voy a compartir como la plantillita, como para que ustedes empiecen a trabajar su mapa de actores. ¿Listo? Entonces, por ahora, necesito que iniciemos con un capítulo muy básico de este libro que yo les voy a compartir, que eso les sirve como herramienta, aparte de lo que yo les voy a dar. ¿Listo? Y también el compromiso de ir creando ese mapa de actores. ¿Listo? Y finalmente también quiero que empecemos a ver una serie, ¿sí? Quiero que empecemos a ver esta serie. Ya llegó a su fin, creo que son como 6, 7 temporadas. Esta serie yo también se las estoy compartiendo. Se llama Silicon Valley. Muy chévere. Aquí son un grupo de jóvenes que tienen un producto, pero pues les pasa de todo. ¿Sí? Tienen su empresa en el garaje de la casa, en la casa prácticamente. En el garaje tienen servidores, en la sala tienen todos los computadores. Y son jóvenes así. Y les pasa de todo por querer innovar. Y es muy bacana la serie. Entonces, la idea es que empecemos a trabajar este proceso. ¿Listo? Esta es como mi serie recomendada y que la arranquemos a partir de esa semana. Usted en su tiempo libre la empieza a ver. Yo les voy a compartir como la información donde la pueden conseguir. Es una serie oficial de HBO, y ellos obviamente pues tienen su serie original montada en su plataforma, pero hoy en día uno la puede conseguir en cualquier lado. ¿Listo? Te la recomiendo también esta serie. ¿Listo? Entonces ahí ya quería acabar, muchachos, por hoy este proceso. ¿Alguna duda o pregunta? Profe, pero entonces, con el propósito de no centrarnos tanto en
de cerrarnos tanto, entonces no nos enfocamos solo en pulpa fresca, sino, digamos, en general, compañías de pulpa. Exacto, o sea, es una recomendación que yo siempre doy. Obviamente, pulpa fresca va a ser nuestro caso de estudio, ¿no? Obviamente. Pero yo siempre le digo a las personas, cuando uno arranca un proyecto, obviamente uno lo arranca a partir de una necesidad que le pasa a alguien, en este caso a pulpa fresca. Pero si tú a futuro, ¿qué tal que veas una oportunidad? Como que tú digas, bueno, me voy a dedicar a crear sistemas de automatización para pulpas, por ejemplo. Es porque tú hiciste un estudio de los ofertantes, de la demanda, inicialmente muy básico, para ver si tu solución en el futuro va a crecer o no va a crecer. Porque puede pasar de que solamente lo que esté pasando a Juan Carlos de Pulpa Fresca Cali le pase. Ah, bueno, bacano, vamos a innovar ahí con él. Pero lo que hoy en día yo busco con los proyectos es que no solamente nos cerremos al caso que tenemos específico. Es como si yo me fuese cerrado, ¿sí? O me hubiese cerrado en trabajar con productores de tomate, ¿sí? Y no ver que yo con mi mismo producto, mi mismo servicio pudiese crecer en otros contextos. Entonces, eso es lo que yo los invito. O sea, Pulpa Fresca Cali va a ser nuestro caso de estudio, totalmente el semestre, totalmente. Pero yo quiero que ustedes también hagan un barrido de información general de si estas necesidades que Juan Carlos nos manifestó también pueden pasar en otros contextos, ¿sí? Porque créanme que cuando uno hace ese análisis, tu solución en el tiempo crece. No se queda estancado solamente ahí. Entonces, por eso es la invitación, Julián. ¿Listo? Ah, vale, profe, gracias. Sí, por ejemplo, Juan Carlos manifestó muchas cosas. No, es que perdemos tanto, queremos mejorar tal cosa. Listo, bacano. Pulpa Fresca Cali. Eso es lo que vamos a trabajar. Pero es bueno en el equipo hacer un panorama, porque acuérdense que a mí no me interesa solamente que logre que ustedes como que terminen el curso por terminar y ya, sino que ustedes digan, mira, de todo esto que hicimos en el curso, mira lo que llegamos a este producto, llegamos a este servicio. Ah, pero mira que también hicimos un estudio que no solamente pulpa, sino, por ejemplo, las papas o empresas que producen tal cosa, también puede servir allá, ¿sí? Entonces ahí es donde ya tú empiezas a ver una oportunidad, ¿sí? En este momento sabemos que hay una necesidad, pero no sabemos si esto es oportunidad, porque la oportunidad va muy relacionado con qué tanto hay en el mercado de esto, ¿sí? Entonces por eso yo les decía que hagamos un pequeño estudio preliminar, ¿sí? Más o menos de cuántas empresas hay de pulpa en Cali, sí, un estimado, cuántas ofertantes hay, qué ofrecen, cómo lo hacen, uy, mira que existe esta empresa y esta empresa está súper automatizada. Eso es bueno empezar a tener como referente, pero es obvio, ¿no? Es obvio que vamos a trabajar con pulpa fresca como la necesidad central, pero es como para que tengamos una dimensión de que lo que hagamos a futuro va a crecer también. ¿Listo? Julián. Sí, Julián. Se me fue el internet. Listo. Listo. Entonces, por eso les decía ahorita, primera tareita al equipo, ¿sí? Reúnanse. Hagan un archivo colaborativo. Listemos las posibles necesidades que Juan Carlos manifestó. Agrupémoslas, ¿sí? Filtremos, porque pueden que unos se parezcan con otras. Y luego, perfilemos una, ¿sí? Perfilemos una de la cual el equipo esté de acuerdo, ¿no? Porque no hay nada más maluco, ¿sí? Y más incómodo que también uno trabajar en una necesidad que uno no se siente como identificado, ¿no? Entonces, eso tiene que ser decisión de equipo, ¿sí? No tiene que ser una decisión de uno solo. Como que, mira, ¿ustedes qué les parece si nos vamos por aquí? Y cuando ya tengamos esa necesidad perfilada, ahí sí, como les digo, hagan ese ejercicio que les di como truco. No solamente entonces pensemos en pulpa fresca con esa necesidad, sino que pensemos en otros contextos o en el mismo contexto, pero qué competencia hay, qué demanda hay, para ver si a futuro con lo que hagamos vamos a crecer. Y poco a poco ir viendo si hay una oportunidad. Porque se acuerdan que yo les decía en clases anteriores que lo más difícil de la innovación es que encontrar una necesidad, pero que esa necesidad se me vuelva oportunidad, porque es que la oportunidad es lo que me da la viabilidad a futuro, ¿sí? Entonces, cuando uno hace un pequeño estudio, todavía no estamos haciendo el estudio real. Más adelante se van a dar cuenta que vamos a ver esa clase full, que tiene que ver cómo hacer un buen estudio ya de benchmarking y todo el cuento. Ahí sí ya entramos en detalle, pero por ahora me gusta que exploren de manera general
¿sí? Esos contextos de la pulpa fresca. Miren que ese día que terminamos la reunión yo me puse a buscar en internet, ¿sí? Me puse a buscar en internet diferentes empresas en Cali que hacen pulpa y me aparecieron varias. Y yo decía, interesante, no es la única, ¿sí? No entré en detalle, pero me dio por buscar y sí hay varias. Y eso es bueno para saber qué ofertan, cuál es su propuesta de valor. Para ver si hay buena oferta es porque hay buena demanda, ¿sí? Entonces, es por eso que quiero que hagan ese ejercicio. Y luego, si ustedes quieren, pueden utilizar ese consejo que yo les di, como preguntarse, bueno, ¿qué, cómo, cuándo, dónde pasa esto? De esa necesidad que usted tiene preliminar. Y el mapa de actores, muchachos. El mapa de actores es vital para uno definir en qué sector vamos a trabajar, porque cada sector trae consigo muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. O sea, no es lo mismo yo trabajar en el sector público que en el sector privado, no es lo mismo. Totalmente diferente. En la vida real usted tiene que tener eso claro. Cuando usted haga proyectos, pregúntese eso. Bueno, ¿quién es? Sector público, bacán, hay buen billete. Pero usted tiene que ser consciente que se va a demorar. Tiene que ser consciente que le van a pagar siempre y cuando usted cumpla con muchos requisitos y le van a pedir hasta la foto de la primera comunión, como digo yo chistosamente. ¿Sí? Porque te van a pedir de todo. Y muchas veces te piden qué proyectos has hecho, bueno, tu portafolio, etc. En lo privado de pronto es más rápido, porque es como más cara a cara con el dueño, ¿sí? En cambio, pues en un público, plata del Estado, es más complicado. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber dónde meterse. Y luego, en el mapa de actores, identificar quién es el actor que más sufre, ¿sí? Aquí yo le llamo actor, ¿por qué? Porque pues el actor es prácticamente que estoy como armando todo un escenario de los implicados, ¿no? Como en una película, ¿sí? ¿Quién es el protagonista? ¿Y quién es ese protagonista? Quien más sufre esa necesidad, quien más le duele. Y ahí empiezan a derivarse ciertos actores que esa necesidad que usted escogió como preliminar, esa necesidad también va a afectar a X personas. Y eso es bueno identificarlo desde ya, porque posiblemente esa persona que se vio afectada indirectamente, posiblemente en el tiempo, se me puede volver directo. ¿Sí? O viceversa. Alguien que ahorita está como afectado directamente, en el tiempo se me puede volver indirecto. Y eso es bueno siempre tenerlo en el panorama, para uno empezar como a ir perfilando sus usuarios y sus clientes. ¿Listo? Miren que a mí, gracias a este mapa de actores, yo les contaba a ustedes que yo duré mucho tiempo que no era viable. O sea, duré casi 3 años para poder encontrar el modelo de negocio ideal, ¿sí? Para poder encontrar ese modelo de negocio. Pero gracias al mapa de actores me di cuenta que quien sufría el problema, sí, es el campesino, está en la mitad, ¡pa! Pero me di cuenta que quien sufría indirectamente eran las asociaciones, las organizaciones de campesinos, el gobierno. Pero resulta que ese que estaba por allá indirecto era el que me iba a pagar a mí, era el cliente, porque el campesino no tenía plata para pagarme. Entonces yo me dejé llevar porque el que sufre es el que tiene el billete para pagar. No, no necesariamente. En este caso, Juan Carlos, supongamos que a futuro Juan Carlos diga, me gustó mucho la propuesta que hizo Felipe Muñoz y su equipo, supongamos. Me gustó mucho. Y Juan Carlos le diga al equipo, mira, ya salimos de lo académico, ya no tiene nada que ver gestión de la innovación, por favor, me gustaría que ustedes lo implementaran. Ahí, en el caso tal, Juan Carlos es un usuario, pero también es el cliente, es el que le va a pagar a ustedes. Ustedes miren que el usuario es el mismo cliente. Pero en otros contextos, por eso es bueno hacer el mapa de actores. En mi caso, el campesino es el que sufre el día a día, el que sufre ese dolor de perder producción. Pero por allá, el que estaba lejitos en el mapa de actores, resulta que ese era mi cliente. Ese es el que paga para que el campesino esté bien. ¿Sí? Entonces, por eso el mapa de actores le sirve a uno más adelante para visualizar todo el mundo que está alrededor de este proceso, todos los implicados. ¿Sí? Si usted mira, por ejemplo, un caso de estudio de Amazon, cuando usted compra en Amazon hay muchos actores, la cadena logística, los de DHL, los de Servientrega, todos, ¿sí? Y eso, por algo que pase, se ve afectado toda la cadena de valor. Entonces, por eso es bueno hacer el mapa de actores para identificar a futuro puntos débiles, puntos positivos de esas personas, cómo se comportan. Porque a futuro puede haber una oportunidad también en alguno de esos clientes
¿Qué tal que ahorita le estemos resolviendo a Juan Carlos, por ejemplo? Miren, a Juan Carlos estamos resolviendo tal necesidad y yo sé que el restaurante puede hacer un actor directo de Juan Carlos, porque es que si no hay pulpa, pues no hay limonada. Pero ¿qué tal que luego esos restaurantes, a raíz de eso, también empiezan a generar otras necesidades y yo diga, uy, yo estoy trabajando con Juan Carlos, pero también está pasando algo allá? Es que están perdiendo tiempo en la preparación de limonada y yo puedo identificar una oportunidad allá. Entonces ya no solamente voy a trabajar con Juan Carlos, sino que también estoy trabajando en el restaurante y con Juan Carlos. Y eso pasa muchísimo cuando uno logra tener identificado quiénes son los actores de este proceso. Entonces, por eso quiero que vayan haciendo su mapa de actores preliminar, porque el día miércoles lo que vamos a hacer es técnicas diferentes de indagación para que ustedes empiecen a hacer un despliegue total de recopilar información para poder definir y validar si esa necesidad preliminar que ustedes tienen es o no es. Esa es lo que me interesa. Esa va a ser la conclusión de estas dos etapas. ¿Es o no es real? Porque no nos dejamos llevar siempre. O sea, síganme este consejo. Nunca se dejen llevar por la primera impresión. ¿Sí? Nunca se dejen llevar por la información que sale de una primera entrevista. Nunca. Porque hay que validar. ¿Sí? Acuérdense que los usuarios son seres humanos como cualquiera. ¿Sí? Y ellos pueden decir cosas que en realidad es un deseo más no una necesidad. O pueden decir cosas que sean más orientadas como al capricho que otra cosa. O a veces los usuarios, como me pasó en otro grupo que yo tengo de gestión de la innovación, no les tocó pulpa fresca, les tocó otra empresa que es de Panamá. Y recuerdo mucho que la chica de Panamá decía, mira, es que nosotros necesitamos acá, ¿sí?, una plataforma para los pedidos. Bueno, ella, miren cómo manifestaba las necesidades de ella. Ella las manifestaba como si ya la solución existiera, ¿sí me entiendes? Pero entonces los chicos decían, mira que es que esta empresaria nos habló mucho de una plataforma. Y yo les decía, tranquilos, que eso es normal. Porque el usuario, al ver de que en su medio mucha competencia está haciendo eso, también quiere lo mismo. Pero ahí es donde está la responsabilidad de ustedes como equipo, de descubrir cuál es la necesidad real que está detrás de esa manifestación del objeto. Ella hablaba cada rato de que la plataforma, que un aplicativo móvil, porque es que el usuario, tener buena comunicación con el usuario y los pedidos, bueno, eso es lo que deseo, eso es un deseo. Pero ¿será que esa solución sí va acorde a la necesidad real? ¿Cuál es la necesidad real? Entonces, donde los chicos tienen que hacer esto que les estoy diciendo, tienen que validar y olvidarse de que el usuario manifestó fue un objeto, más no la real. Y empezar a descubrirlo. Que una plataforma, que un aplicativo puede ser una de las soluciones, eso ya es otro cuento. Pero por ahora lo importante es que ustedes puedan validar esa necesidad que quieren trabajar. Y ustedes aquí son 7 equipos y posiblemente de los 7 equipos muchas personas se vayan por la misma necesidad, otras personas estén trabajando otras necesidades diferentes. Eso es lo chévere del asunto. ¿Listo? Entonces ahí quería finalizar con eso. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no, profe. Listo, muy bien. Entonces vayan haciéndolo, ¿sí? No, por ahora no les estoy diciendo fecha límite. Por ahora vayan analizando esta clase de hoy. Y luego, el miércoles haremos pues una retroalimentación muy sencilla de las evaluaciones. Y también les mostraré a ustedes unas técnicas bien chéveres que les permite como validar esa necesidad. Y ya con eso empezamos a arrancar en forma lo que son esta primera entrega pues, del RetoLab, que tiene que ver pues con el tema de la indagación. Listo, muchachos, pues un placer estar aquí con ustedes, como siempre, arrancando semana con ustedes. Muy bien. Listo, profe, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces el miércoles, si Dios quiere. Dale, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Listo, profe.